hablando un poco del protocolo de la clase pasada. No quiero ver lo mismo. Esto ya está. Esto ya un breve repaso, ya lo deben haber visto en redes. Y nos habíamos quedado en las respuestas. Habíamos comentado un poco la respuesta. Esta tabla la habíamos visto. Eh, sí, esto ya lo habíamos visto. Y nos habíamos quedado un poco, bueno, analizando un poquito lo que era una conexión en formato RAW, que sería una conexión. Está todo grabando, sí. Bueno, nos había quedado un formato, fíjense en la presentación, nos habíamos quedado en el formato RAW de hacer una petición HTTP al servidor, que, bueno, acá hay un ejemplo de esto, es usando la utilidad Telnet. Telnet como aplicación para abrir un socket, quedarnos esperando en esa sesión y empezar a intercambiar datos, ¿no? Poder enviar datos o poder recibir datos desde el otro extremo de ese socket, ¿no? De lo que sería sí, desde el socket. Para establecer conexiones para establecer conexiones por socket podemos usar el cliente Telnet, que también se utiliza para las primeras terminales remotas. Se usaban para conectarse a una línea de comando. Si bien esto ya no se usa mucho, podrían usarlo como herramienta. O sea, no se usa para intercambiar información, ¿no? Entre ese socket, sin información cifrada. Eh, para hacer pruebas de diagnóstico o probar algún protocolo, como lo estamos viendo ahora, podía ser, puede ser ventajoso con eso. Eh, por ejemplo, también podríamos usar Netcat. También Netcat sería otra aplicación para crear socket y bueno, intercambiar conexión. En sistemas operativos hicimos algo con NCAT o Netcat que nos permitía publicar una shell en el otro extremo de ese socket. Bueno, también hicieron en sistemas un laboratorio en donde programaron socket, o sea, abrieron un número de puerto en un protocolo, se quedaron escuchando y desde otro host de esa red se conectaban, o sea, hicimos incluso, por ejemplo, hacer un acceso con un navegador en el cual se veía todo ese request que genera el browser contra ese socket. Bueno, acá sería básicamente lo mismo, hacer alguna petición. Si nosotros respetamos el orden, el formato del request, podemos hacer peticiones a los servidores HTTP. Por ejemplo, acá hacemos un get, el espacio, la barra, a HTTP y la versión del protocolo a usar 1.1. Y el host, el atributo host, que es importantísimo, como mencionamos la clase pasada, que nos permite, por ejemplo, hacer peticiones, perdón, eh, encapsular en un mismo socket diferentes dominios, diferentes DNS. ¿Qué ventaja nos da eso? Que después desde el servidor web nosotros podemos eh, tomar ese request, analizarlo y decir, bueno, ahora tengo que derivar esa petición a X instancia o a X puerto o reenviar esa petición a un servidor que esté a través de, por ejemplo, un proxy reverso. Bueno, ya lo vimos. Un ejemplo de esto sería la respuesta. Acá estamos mostrando una respuesta del tipo 302, que la respuesta del tipo 302 es que el recurso que estamos solicitando existe, pero que se trasladó del lugar. Si podemos, si analizamos un poco, voy a abrir el mouse acá para. Si analizamos un poquito, en las respuestas del servidor tenemos un código HTML que nos dice que, bueno, un párrafo que dice el documento se ha movido a y nos pasa un tag del tipo ahref, o sea, un link a la nueva URL en donde está ese recurso. ¿Qué pasa? Nosotros en el navegador no vamos a ver esa respuesta, sino que automáticamente el navegador cuando recibe esa respuesta y ve que es del tipo 302, él se va a encargar de parsear esa respuesta e ir inmediatamente a esa web. Acá habíamos comentado, por ejemplo, bueno, en este caso es que la petición se había originado al DNS puerto 80
y el navegador, bueno, el servidor tenía configurado un redirect a una sesión segura. Eso se suele hacer. Por más que el cliente nos quiera conectar a una sesión por HTTP, ciframos eso, reenviamos esa petición. Esto hay que tenerlo en cuenta que lo hacemos con este tipo de mensajes, con este tipo de respuestas, con este redirect. Bueno, ya habíamos mencionado en la clase pasada que HTTP no tiene información, es un protocolo que es orientado, o sea, no tiene estado, en el cual eso significa que no persiste información. El propio protocolo no tiene un mecanismo para persistir información de los diferentes requests. O sea, dependiendo del tipo del request, como mencionamos en la clase pasada, tenemos de dos tipos, que sean persistentes o no persistentes. En el caso de la persistente, en un mismo socket podíamos enviar y recibir diferentes objetos de ese servidor web. Y en el caso de las no persistentes, o sea, hacía una petición, el navegador renderizaba, identificaba cuáles iban a ser los objetos que necesitaba y bueno, por cada uno de esos objetos se generaba un nuevo request. Por más que finalice en una conexión no persistente, por ejemplo, perdón, en una conexión persistente, por más que finalice la transacción, el protocolo en sí no implementa ningún mecanismo que permita almacenar un estado. Entonces, ¿cómo se implementa eso sobre HTTP? Bueno, fácil, a través de las cookies. Las cookies nos permite a nosotros, a una sesión, poder taguearla con un número, con una hash, con un identificador, en teoría único, que nos permitiría, en el caso de que ese cliente vuelva a hacer otra petición en un futuro, que el cliente adjunte ese identificador, que es gestionado por el servidor, y de esa forma adjunte esa información en el request y el servidor web cuando recibe ese request, se fija en el atributo de la cookie que va en el encabezado de la petición, se fije cuál es el identificador, cuál es la hash para identificar a ese cliente. Y eso, bueno, el servidor web lo va a buscar en una base de datos, más que nada, ¿no? Va a tener una base de datos en el cual va a persistir esa información. Bueno, ¿cómo podemos dividir en general todas las transacciones que involucran a las cookies en el encabezado, así sea un request o un response, va a ir el identificador de la cookie? Este identificador de la cookie son gestionados por los navegadores. En el navegador yo voy a tener una base de datos local que para cada servidor al que me conecte va a tener como una tabla en el cual va a identificar las cookies contra ese servidor. Entonces, cuando en algún futuro yo vuelva a visitar la página, por ejemplo, voy a obtener esa data de ahí. Bueno, ¿cómo funcionan? Básicamente, vamos a ver un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos un servidor, un cliente, y el cliente lo que hace es, imagínense que el cliente no esté identificado en ese servidor, en esa web. Entonces, por lo general, va a ser una petición a ese servidor web por un recurso. El servidor web ahí puede tomar el identificador si el cliente le adjuntó el ID de la cookie de esa sesión o no. En caso, imaginemos que nunca se había conectado ese cliente a esa sesión. El cliente no va a adjuntar en su header, en su encabezado, ese identificador, por lo cual el servidor va a tomar esa información y le va a decir, bueno, para esta transacción te genero, o para este usuario más que nada, te genero este identificador. ¿Cómo lo genera esto? Bueno, como comentábamos, el servidor va a consultar, va a tener un storage en el cual va a persistir los datos de las cookies que le dan a los diferentes clientes que se loguean en el sitio. Entonces acá vamos a tener una base de datos y bueno, cuando le llegue esa petición, recuerden que ahí se establece el socket, o sea que tengo una sesión entre el cliente y el server que puedo retornar una respuesta, ¿no? Entonces, en esa sesión, el servidor va a generar un identificador. Obviamente acá falta información, ¿no? Como por ejemplo,
el del usuario. El usuario, supongamos que en ese momento envía a través de un formulario, a través de una cajita de texto, un identificador, un par de usuario y clave, ¿no? Entonces el servidor retorna en esa respuesta a este cliente, le setean la respuesta en el encabezado un atributo que es setCookie y le da un identificador el cual corresponde a uno que registró en la base de datos. Por eso acá podemos ver esta flecha de crear la entrada para esa sesión. Perdón. Entonces, cuando el cliente en futuros requests se vaya a identificar con ese servidor, lo que va a hacer es adjuntar, y ahí el navegador entra en juego, cuando quiera acceder a esa web que ya está autenticado, envía la sesión, envía el identificador de esa cookie, de esa sesión. Entonces envía un atributo que es cookie, esto va en el encabezado, el ID, y eso cuando llega al servidor, el servidor ahí va a responder analizando esa cookie. Obviamente que tiene los datos de esa cookie en la base de datos de storage, ¿no?, que utiliza para las cookies. ¿Qué información va a tener? Bueno, ahí eso depende de lo que quiera persistir el servidor. Puede ser la IP de origen del cliente, le puede setear un tiempo de vida para eh, forzar a que caduque esa sesión y el cliente se tenga que autenticar nuevamente. Cualquier otro tipo de información, el navegador, el idioma, bueno, lo que el servidor, lo que el servidor considere necesario, ¿no? Porque eso lo podemos programar nosotros. Podemos usar una solución totalmente estandarizada o nosotros mismos podemos hacer el server. Si recuerdan, instanciar un socket era muy, muy simple. Obviamente que tenemos que codificar lo que sería el comportamiento a cada tipo de request, analizar los requests, generar las respuestas, etcétera. Y bueno, cuando el cliente necesite hacer otra transacción, identifica la cookie con el atributo cookie, le agrega la hash, el ID, y el servidor, bueno, accede a ese storage, toma los datos de la cookie y si es válida, bueno, le responde directamente. ¿Qué ocurre? El cliente genera una misma petición nuevamente y le va a adjuntar esa cookie, ¿no? El propio navegador para cada sitio va a establecer diferentes cookies que el servidor le envíe, ¿no? Con este atributo que es el setCookie. Así que se persiste esa información en el navegador, en lo que es en la base de datos que usa el navegador para persistir esa data. Entonces, bueno, cuando ese navegador quiera acceder nuevamente al sitio, adjunta su cookie. Y si no tiene ningún tipo de problema por parte del servidor, o sea que no se haya vencido el tiempo de vida de esa cookie, la sesión se puede reanudar. O sea, el server puede identificar al cliente y bueno, ya enviarle los datos que él necesite. Existen múltiples usos para las cookies. O sea, no solamente para autorizar a un usuario iniciar sesión en un sitio, sino que se suelen usar para los carritos de compra en una web también, para gestionar las recomendaciones. Esto se usa mucho, por ejemplo, para sugerirte algún producto o algo hoy en día, ¿no? Que nosotros, este, el navegador puede persistir esa información. Me voy a un buscador o lo que es una red social o lo que sea. Bueno, con esa data, puedo tratar de sugerirte cosas, ¿no? Para mantener un, este, una preferencia a un resultado, por ejemplo. Y bueno, mantener una sesión de un usuario también, bueno, mantener la sesión activa por cierta cantidad de tiempo. Bueno, acá entra un juego que es la privacidad, porque por más que nosotros eliminemos las cookies en el navegador, esas cookies fueron gestionadas, fueron generadas eh, por el propio servidor. Entonces, el servidor puede persistir los datos, por más que elimines las cookies en tu navegador o lo que sea,
ya te puede identificar en ese momento en el cual tu usuario generó ese request y le adjuntó y se registró con X cookie, el servidor ya puede identificarte de alguna forma. Entonces, no es un mecanismo muy seguro, o sea, muy confiable por parte de los clientes, porque los clientes no pueden eliminar o pueden eliminar los datos de su browser, pero no pueden eliminarlo desde el servidor. Entonces hay toda una política de privacidad. Bueno, esto ya entramos en juego. Cada país tiene sus propias leyes en el cual puede pautar cuánto tiempo puede persistir una cookie en un servidor. Por poner un ejemplo, en el caso de Google, ahora habría que... no recuerdo bien si hubo alguna modificación, pero desde que comenzó Google, creo que fue en 97, año 97, habían dicho de que las cookies que ellos almacenaban lo iban a persistir por un periodo de 25 años. Entonces, sepan que desde esa información que obtienen de los usuarios, no se va a eliminar el año que viene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google. Si es que lo elimina, ¿no? Porque después, ¿cómo verificamos nosotros que realmente lo haya eliminado? Bueno, dentro de los navegadores, dentro de los servidores web, tenemos diferentes tipos de servicios asociados a ese servidor web. Uno de ellos es el de proxy, lo que es el proxy directo, o lo que son los web cache también. Este proxy lo que hace es que los diferentes clientes generan las peticiones HTTP y renderizan las respuestas, pero no lo generan contra el servidor final, lo que sería directamente al destinatario, sino que lo que hace es genera la petición a un servidor intermediario, que es el proxy. El proxy, ¿qué va a obtener? Bueno, todas esas peticiones las va a recibir, les va a cambiar, las va a modificar, va a generar una nueva request al servidor destinatario y cuando el servidor destinatario responda, él se va a encargar de redirigir esa respuesta al socket del cliente que lo originó, porque hasta que no tenga una respuesta, ese socket sigue activo. ¿De qué me sirve esto? Bueno, cuando venga un nuevo cliente y le haga una petición, recuerden que eso son peticiones a diferentes objetos de una web, por ejemplo. Si el objeto existe en la calle del proxy, el proxy no va a solicitar nuevamente ese recurso porque ya lo tiene cacheado. Entonces le va a retornar al cliente ese recurso, lo que él tiene dentro de su caché al cliente. Esto lo que nos permite es optimizar mucho el consumo de lo que es el ancho de banda, ¿no? Del uso de nuestra conexión a, al servidor de destino. ¿Qué nos permite esto? Por ejemplo, bueno, es filtrar datos, porque nosotros obteniendo el request, nosotros podemos analizarlo. Recuerden que, por ejemplo, en el caso HTTP 1.1, 1.2, nosotros podemos parsear ese archivo de texto y podemos identificar, por ejemplo, algún patrón que nosotros no queramos permitir. Por ejemplo, no sé, alguna palabra, alguna extensión de algún archivo, alguna imagen con cierto contenido, lo que sea. O incluso podríamos filtrar eso por dirección IP de los clientes. Podríamos decir, bueno, tal cliente con tal IP podría navegar en cierto rango horario, podría navegar en ciertos sitios permitidos, podríamos generar una lista, eh, de sitios en donde nosotros autorizamos la conexión y en otra lista para denegar la conexión a un DNS, a una IP, a lo que nosotros consideramos necesario. También nos sirve para gestionar bueno, empezar a generar reportes para el consumo que se hace por parte de los clientes con las diferentes peticiones web que se hagan. Podemos identificar, bueno, a ver, qué sitio es a donde están accediendo, qué tipos de archivo, en qué horario, y con eso tomar alguna medida para eh, optimizar el uso de los recursos de la red, por ejemplo.
no solamente por la IP, sino que también podemos escalar eso, subir un poquito más de nivel y podemos implementar algunos mecanismos de autenticación en la capa de aplicaciones, por ejemplo, que, no sé, cada vez que el usuario ingrese el navegador o quiera descargar un recurso web o lo que sea, se tenga que autenticar a través de un navegador, a través de un formulario, a través de una cookie o de lo que sea. Eso está muy bueno porque nos permite gestionar, o sea, empezar a controlar un poco más el tráfico. Y nos ocasiona algunos problemas que pueden ser de seguridad, ¿no? Si yo no controlo correctamente el acceso que hay hacia el proxy, el que tenga el control al proxy puede eh, gestionar toda la información de los clientes, ¿no? Incluso podría reescribir algún request o alguna respuesta, por ejemplo, ¿no? Que, no sé, capturo los datos de los clientes y, no sé, los cacheo, o, bueno, o hago algo con eso, o los modifico, por ejemplo. Lo mismo con las respuestas. La respuesta que me da un servidor, yo la puedo, imagínense que eso va a ser un HTML o un recurso o lo que sea, o un archivo binario, lo que sea. Yo podría cambiar ese contenido y darle otro contenido a las diferentes peticiones de los usuarios. Bien. Bueno, esto ya lo... esto de los... Esto requiere de que nosotros... existen diferentes tipos de proxy. Lo que es... En realidad existen dos tipos de web proxy, que son los transparentes, en donde los proxies transparentes no necesitan que los usuarios realicen alguna configuración en sus equipos, en su navegador o en el proceso que estén usando para acceder a la red. En cambio, en los proxies transparentes, perdón, esos son en los transparentes. En los no transparentes, nosotros tenemos que el proxy, el usuario tiene que ingresar a las propiedades de la aplicación, ir al apartado de red y en las configuraciones asignarle la IP del proxy, el DNS, el número de puerto, etcétera. Los protocolos que se van a exigir en esa sesión contra ese proxy, etcétera. Entonces, ténganlo en cuenta esto porque si hoy o mañana, por ejemplo, ustedes quieren implementar uno de estos proxy, que podamos ver algunos ejemplos de esto, eh, podrían gestionar que los usuarios, o sea, ir por cada usuario y gestionar que la configuración del proxy se haga en el navegador o en la aplicación que necesiten. Pero si ustedes no quieren hacer eso, sepan de que pueden conectarse a una red y estar detrás de un proxy. ¿Por qué? Porque el administrador de la red puede aplicar un proxy transparente. O sea, si tiene el control sobre lo que es el punto de demarcación de esa red, lo que es el router de esa red, podría capturar las peticiones y reenviarlas automáticamente a un proxy. Eso, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho en Infra 2 con las peticiones DNS. Cuando ustedes hacen una petición de DNS hacia una IP de un servidor de DNS, imagínense que ustedes en una red quieren bloquear eso, o sea, para que no cualquiera use la IP de DNS que él quiera, porque DNS suele ir mucho de la mano con los filtros en una red. Entonces, para no evitar que los clientes utilicen diferentes IP de DNS, lo que hacemos es en el router, lo que sería el gateway de esos clientes, tomamos las peticiones. DNS, por lo general, es un protocolo que trabaja, puede funcionar en TCP como UDP, pero de manera general trabaja en UDP, número de puerto 53. Entonces, con esos datos, nosotros lo que podemos hacer en el router es todo el tráfico que te llegue, así sea TCP o UDP, al puerto 53, sin importar la IP a la cual vos le hagas la petición de DNS, reenviala a un servidor de DNS propio y desde ahí, bueno, trato de resolverte esa resolución de nombres. Si no, bueno, te retorno que no se encontró la entrada o algo de eso. Tengan en cuenta eso porque es muy probable, incluso en algunos países,
se suele, los clientes de los ISP de algunos países suelen implementar estos proxies para bueno, la gestión de ese tráfico por parte de los clientes también. Bien, que bueno, ya comentamos las ventajas y la desventaja, lo que es a nivel de condicional. ¿Qué se utiliza esto? Porque imagínense que ustedes tienen un servidor web y el cliente, bueno, un cliente les hace una petición y en algún momento ustedes modifican ese archivo en ese servidor web. El proxy tiene que saber ese archivo, por ejemplo, que se modificó. ¿Por qué? Porque tiene que actualizarlo en su caché. Si bien internamente los proxy gestionan un tiempo de vida, o sea, persisten un archivo por X cantidad de tiempo, eso lo podemos configurar en la configuración del proxy, eh, existe lo que se llama una petición, un request de HTTP que se llama get incondicional. ¿De qué nos sirve este get condicional? Es para solicitarle a un servidor web un recurso si se modificó, o sea, retorna el recurso si se modificó después del tiempo que tiene que él lo tiene cacheado. Entonces, un proxy, por ejemplo, esto también lo usan los navegadores también. Hacen una petición, ¿no? Guardan ese objeto en su caché y cuando se quiere acceder nuevamente a ese recurso, lo que se hace es, no se va a generar un get, un request al servidor para que se retorne nuevamente el recurso, sino que lo que se va a generar es un get condicional que va a adjuntar ese request, la fecha de modificación, o sea, la fecha de modificación que tiene el archivo en su caché. Entonces, si el servidor va a tomar eso y va a decir, a ver, tengo que retornar este recurso si se modificó, o sea, si la fecha de modificado del recurso es posterior a la que me especifica el navegador o el proxy. Entonces, de esta forma, si se modificó ese objeto, se retorna el objeto con el código, con la representación actual, y ahí el proxy o el navegador sobrescriben lo que tengan en su caché. ¿Qué puede pasar también? Como mencionábamos recién, en el proxy nosotros le agregamos una configuración que diga, bueno, persistí los datos en tu caché por, no sé, por ejemplo, una semana. Pasada la semana, un cliente pide un recurso en el cual ya venció el tiempo de vida de esa semana y el proxy, ¿qué va a hacer? No va a generar un get, una petición al servidor para que le envíe nuevamente el recurso, sino que lo que va a hacer es va a ser este get condicional, le va a pasar un atributo que se llama if modified y el tiempo que tiene, ¿no? El tiempo de modificación que tiene en su caché, el archivo que hacen referencia. Entonces, si el archivo se modificó, perfecto, el servidor retorna la respuesta y el proxy lo reescribe ese objeto. En cambio de que no se haya modificado el archivo, renueva el TTL del proxy ese recurso por una semana más, por ejemplo. Entonces, eso está bastante bueno. Eh, bien, continuamos. Bueno, con esto, como mencionamos, tanto los navegadores como los proxy lo suelen utilizar. Y bueno, la ventaja que nos da es que, bueno, si el recurso no se modifica, ¿para qué lo voy a ir a buscar nuevamente si lo tengo en la calle? Y es el recurso eh, consistente, o sea, no hay ningún problema. O sea, no son diferentes recursos, son diferentes, son iguales. Eh, bueno, esto ya está. Bueno, acá podemos ver el atributo. Sería en el header del request, iría este atributo que dice if modify signs y dos puntos y la fecha de modificado que tenga el proxy o el navegador. Entonces el servidor va a responder, va a generar una respuesta que va a decir, por ejemplo, en este caso, 304 que no se ha modificado. Eso, si se fijan en los navegadores, van a la parte de la consola de desarrollo y van a ver en el apartado de red, cuando ustedes, por lo general, la mayoría de los navegadores tiene un proxy interno para no estar descargando siempre los mismos recursos.
Bueno, entonces, ¿cómo sería la comunicación? El cliente genera una petición. Este cliente sería el navegador de un cliente o podría ser un proxy, ¿no? El proxy sería un cliente de un servidor también, un intermediario. Entonces genera una petición en donde en el encabezado le especifica el atributo, si se ha modificado, le pasa el tiempo y el servidor responde si sí o si no. En caso de que haya cambiado, le aparece, por ejemplo, si el objeto se ha modificado en el servidor, después o sea, la fecha de modificación del objeto es mayor a la que tiene que llegar el cliente, le retorna el objeto con el contenido de ese objeto. Perdón, el servidor le retorna el contenido de ese objeto. Hasta acá, Gurice, ¿alguna pregunta o algo de HTTP, de proxy? Sé que ya lo vieron en redes al protocolo. Así que no vamos a profundizar mucho. En la web van a quedar los RFC para el que quiera profundizar. Ahí va a estar van a encontrar especificado todo toda la documentación de los protocolos. Si hoy o mañana tienen que hacer alguna aplicación que interactúe con un servidor web o quieren hacer su propio cliente, su propio navegador o su cliente HTTP, pueden ir a esos RFC y bueno, guiarse por esas especificaciones. Bueno, siguiente clase, esto es ahora. Vamos a, si no hay dudas ni nada, vamos a instalar y a configurar un Nginx. Bien, para esto, bueno, ustedes lo van a tener que hacer en Proxmox a esto. Yo lo voy a hacer en Vagrant porque quiero, porque es exactamente lo mismo. Pero lo otro es que quiero crear diferentes sitios, darle diferentes contenidos y bueno, hacerlo al vuelo con el file system que está en mi máquina, ¿no? O sea, se acuerdan con Vagrant, comparto una carpeta y lo puedo copiar y pegar y listo. ¿Qué tendrían que hacer ustedes con el servidor que van a configurar? Sería asignarle una IP, bueno, instalarlo de los repositorios y después desde VirtualBox hacer un por forwarding ahí para que las peticiones que le lleguen a ese VirtualBox, al su equipo host en tal número de puerto, lo redirijan al 80 o al 443 de el contenedor de Proxmox correspondiente. Así que yo ahora voy a arrancar acá con Nginx. Voy a usar esta presentación para tenerla de guía, para seguir una guía y no ir, para no estar sin rumbo de esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a instalar Nginx, que lo vamos a hacer de los repositorios. Vamos a ver un poco cómo funciona Nginx, cómo es el modelo que utiliza, la arquitectura. Vamos a ver un clásico Lamundo, o sea, esto es, instalamos de los repositorios y ya nos va a generar una web, unas configuraciones de prueba. Acá lo que vamos a hacer es sobreescribir esas configuraciones con un servidor propio y lo vamos a hacer lo más abstracto posible, lo más simple posible, para que vean cómo, para no meternos de una con el archivo de configuración, porque eso ya está, al igual que Apache, por ejemplo, HTTPD, ya está documentado, o sea, y hay más opciones de las que realmente necesitamos para empezar, ¿no? Después, vamos a ver el Holamundo sería un servidor sencillito, básico, un único servidor. Después vamos a ver un proxy simple, que sería, esto es un proxy reverso, no es un proxy, no es un web proxy, es un proxy reverso para que vean, bueno, qué son los proxy reverso, una implementación de esto. Después, bueno, vamos a instalar PHP, MySQL y PHP un poco para entrar a jugar con esto. Después entramos con los sitios virtuales. Acá cuando estemos con los sitios virtuales vamos a crear bueno, múltiples sitios en donde en el mismo servidor Nginx vamos a gestionar diferentes dominios, diferentes clientes y vamos a ver cómo lo testeamos a eso. Y por último, vamos a hacer un ejemplo en la red en la que estoy.
con DNS dinámicos. ¿Esto qué sería? Estos DNS dinámicos son DNS, servicios de DNS, que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, si queremos registrar un dominio, por ejemplo, y tenemos una IP en la red en la que estamos que se modifica cada cierto tiempo. Eso no lo podemos publicar en internet porque, por ejemplo, un servidor de DNS tiene que apuntar siempre a la IP correcta. Entonces, eso es en lo que son los DNS. Después, cuando vemos el protocolo más en profundidad, vamos a ver que son los servidores de root, los que son los top level domain, las peticiones DNS iterativas, recursivas, etcétera. Pero eso va a ser más adelante. Estos van a ser servidores en los cuales nosotros le decimos, mira, la IP se modificó, modifica tu base de datos con esta nueva IP. Y el servicio lo hace. Vamos a generar un servicio DNS, vamos a generar un dominio DNS. Yo voy a redireccionar los puertos en el router en el que estoy para que vean cómo puedo, por ejemplo, publicar estos sitios virtuales que vamos a crear en internet y también cómo puedo gestionarle un certificado SSL de manera gratuita, sin tener que comprarlo, porque antiguamente, bueno, en realidad en la actualidad, si yo quiero implementar un certificado en mi sitio, tengo que ir a un ente, lo que se llama una entidad certificadora, para que me autorice ese certificado, me genere un TTL, un tiempo de vida de ese certificado, y me genere la llave pública y la llave privada. Entonces eso yo lo cuelgo en mi server y los diferentes clientes cuando vayan a acceder van a chequear que ese certificado esté en esos parámetros, o sea que esté disponible, o sea que no haya vencido. Y si no ha vencido, el sitio, bueno, se va a dar como seguro. Esto lo podemos comprar al certificado o podemos utilizar, existe en la actualidad una entidad certificadora que se llama Let's Encrypt, que nos permite implementarlos de manera gratuita, estos certificados. Bien, arrancamos un poco con esto. Todo lo que yo vaya haciendo, ustedes lo hacen en su contenedor de Proxmox. Usen uno de los contenedores para instalar Nginx. Eh, no es necesario que tengan dos contenedores activos, con uno solo ya no, ya es más que suficiente. Bien, bueno, ¿cómo funciona Nginx? Nginx tiene una arquitectura que tiene un proceso maestro, que es el que se encarga del servicio del- de la aplicación, de la instancia, del proceso que se instancia de esa aplicación. Y tiene múltiples hijos, procesos hijos, que están, bueno, en esa relación de proceso padre y proceso hijo que ya hemos visto en sistemas. Tiene diferentes procesos hijos. Estos procesos hijos tenemos el de la gestión de la memoria caché, cuando se inserta algún dato en la caché, y tenemos múltiples procesos que se llaman workers, que son los que atienden las peticiones HTTP de los clientes, lo que serían las requests. Entonces, cuando nosotros hacemos cuando consultamos a un request, cuando generamos un request, ese socket va a estar en el otro extremo de ese socket, o sea, en el otro extremo de mi navegador, va a estar un proceso worker del lado de Nginx atendiendo ese socket. Eh, Esto es importante saberlo porque este parámetro yo lo puedo configurar, puedo cambiar la cantidad de workers que voy a dejar disponible para atender a los clientes. Estos workers que se encargan, bueno, tienen que tener acceso a la red para atender las peticiones de los clientes y también tienen que tener acceso para escribir o para leer en el file system, porque puede ser que los clientes necesiten obtener un recurso o puede ser que el cliente necesite escribir en el file system del servidor en donde está esa instancia de Nginx. Entonces, lo que va a ocurrir es que, bueno, tiene que tener acceso al file system también. Tengo que tener en cuenta los privilegios que voy a tener en esta instancia, en lo que sería el proceso master de Nginx, ¿no? Que ese proceso va a estar ejecutándose bajo un contexto. Ese contexto va a ser un usuario y un grupo y va a tener que tener privilegios sobre
el file system que tengo en ese server. Bien, vamos a... Bueno, yo voy a abrir una instancia acá de Vagrant. Vamos para acá. Vamos a Nginx. Y lo que voy a hacer es voy a editar el background file. Porque lo que quiero es, yo en este background file tengo un script que se ejecuta acá. Un script que se ejecuta para provisionar esta VM. ¿Qué hace el script de Vagrant? Bueno, instala Nginx. Vamos a verlo acá. Instala Nginx, o sea, como lo hicimos en la clase que instalamos Vagrant. Actualiza los repositorios. Acá. Actualiza los repositorios. Instala Nginx. Bueno, en este caso va a instalar una librería de PHP. Esto es para hacerlo todo en la misma instancia de Vagrant y no tener que estar... acuérdense que este script es la primera vez que cuando se instancia cada box de Vagrant se va a ejecutar. Entonces acá lo que hago es instalar todo de una para no tener que instalarlo nuevamente. Estos son el Nginx, el conector PHP FPM para Nginx no entiende código de backend. Le podemos dar soporte a CGI, a los scripts CGI. Le podemos dar soporte a PHP, a un lenguaje de backend, o cualquier otro lenguaje, ¿no? Puede ser PHP, puede ser Bash, puede ser Perl, puede ser Golang, puede ser, no sé, C, eh, Clipper, también podría utilizarse Clipper, COBOL. Nosotros instalamos todos esos, ¿no? Eh, Sí, ustedes Ahí va en, eso. ustedes en la virtual instalen sí porque van a instalar todas estas aplicaciones. Vamos a configurar todo esto en el mismo contenedor. Y después lo que hago es publico mi file system. Lo que tengo en www en la box, en esa instancia, lo elimino y me genero un enlace simbólico que apunta a lo que tengo, en donde tengo el background file en mi file system y lo agrego a esta instancia. Perdón, a este path. Y bueno, yo acá tengo también en el background file, tengo otra configuración, que es esta. Miren, voy a hacer un por forwarding del puerto 80 al puerto 80 de esa instancia de background, de esa box. Le hago en mi equipo host, lo publico en este puerto, que es el 3333. Y lo uso específicamente en mi host, o sea, en mi host voy a publicar, voy a abrir el puerto 333. ¿Esto por qué lo hice así? Porque yo tengo que abrir en mi firewall estos puertos. Como estoy en Windows, yo ya tengo que esta IP de las tarjetas de red que tengo en el equipo tiene permitido en el firewall abrir este puerto. Y eso lo forwardea al puerto 80 de la instancia de la box. Lo mismo con el puerto 443 de la box. Lo mismo van a tener que hacer ustedes. En su VirtualBox van a hacer un forwarding del puerto 80 hacia del puerto que ustedes quieran al puerto 80 del contenedor y después del 443 al contenedor. Esto no es necesario que ustedes lo tengan. Esto lo voy a hacer así porque yo voy a publicar en internet, en el router en el que tengo, voy a hacer voy a forwardear el tráfico a esta IP interna de mi LAN. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy Profe, ¿puede a... mostrar de nuevo las que habían que instalar, los paquetes que habían que instalar? Sí, igual ahora ya lo vemos en la, en Ah, el- en la ta. instalación. Yo lo instalo todo ahora porque no quiero reiniciar la Vagrant ni nada de eso. Entonces ahora voy a hacer Vagrant App.
Acá me va a instanciar la box. De esto recuerden que está bueno Vagrant porque, por ejemplo, no persisto nada en esa instancia. Cuando se destruye, se pierde todo lo que hice. Y esa es una de las cosas que quiero hacer cuando estamos instalando. Yo no quiero persistir nada en mi máquina. Ustedes sí, porque los tienen que guardar en los contenedores. Pero en mi caso, preciso una instancia de X equipo y lo hago de esta forma. Para no tener en mi máquina instalados múltiples sistemas, etcétera. Bueno, cuando se instale Vagrant acá, vamos a instalar, bueno, se va a instalar Nginx. Bueno, esto me va a ejecutar el script de inicio, que acá empezó a ejecutarse el script, que es hacer una upgrade de los repositorios y después se instala el Nginx. Entonces vamos a esperar un ratito a que termine esto y vamos a seguir con esto. Una vez que instalamos en el, el, el servicio, dependiendo de la distribución que nosotros tengamos, vamos a encontrar el archivo de configuración, el nginx.conf, lo vamos a encontrar en estos diferentes paths, en uno de estos diferentes paths. Esto va en función de la distribución que nosotros tengamos. Por lo general van a estar en esto, cuando es un paquete que está ya precompilado, ya está compilado, ¿no? Lo instaló de los repositorios. Si yo lo compilo, bueno, nos va a cambiar esto. Una vez que tengamos esto instalado, lo voy a dejar acá si lo veo. Vamos a ver que tenemos diferentes, la configuración básica que sería iniciar el servicio, reiniciar el servicio. Eso lo podemos hacer mediante systemctl. Recuerden que en Debian la gestión de los servicios se hace a través del módulo del kernel systemd. Es para gestionar esos servicios podemos hacerlo con la aplicación, con el comando systemctl. Listo, acá vemos que ya se me instaló. Voy a iniciar a esta box. Y lo puedo gestionar directamente con systemctl o puedo hacerlo a través del binario Nginx. El binario Nginx les paso como flag, como argumento -s y lo que quiero hacer con esa instancia, por ejemplo, frenar el proceso, cerrarlo de manera brusca, recargar si hice algún cambio en algún archivo de configuración. Bueno, no necesito reiniciar el servicio, puedo recargar las configuraciones. Y reopen, que es para recargar los logs, los archivos de logs. Eh, bien, acá podemos ver, ya tengo instalado Vagrant. Voy a dar un poco de zoom. Bien, bueno, entonces ya estoy escuchando. Voy a... Bueno, vamos a entrar a hacer un servidor inicial, que sería un hola mundo de esto. Si nos fijamos, voy a ingresar como root. Vamos a ver que en etc nginx.conf vamos a tener un archivo que ya está, que tiene las configuraciones iniciales. Este archivo nosotros lo vamos a trabajar, vamos a trabajar sobre este archivo. Pero antes que eso, para entender el concepto básico de un servidor y de los proxy reversos, etcétera, vamos a generarnos otro archivo de configuración. ¿Qué tiene ese archivo de configuración? Lo que vemos aquí en pantalla. Entonces para eso lo primero que voy a hacer es un backup de este archivo y lo voy a copiar en etc nginx.conf.back. Perdón, lo voy a mover, no lo voy a copiar. Bien, ahora lo que voy a hacer es me voy a crear un etc, un nginx, un archivo nginx.conf y en ese archivo voy a copiar y voy a pegar lo que tengo aquí. Yo creo que ya lo tengo, ya se los pego en el chat a esto. Sí. Servidor inicial.
los copio y se los pego acá en el chat. Quítenle ese string que dice servidor inicial, ¿no? Bien, entonces yo voy a copiar esto acá. Elimino servidor inicial y listo. Voy a guardar las configuraciones y ahora ya tengo el servicio funcionando. Si yo, por ejemplo, hago un curl a localhost, puerto 80, porque está por ahí instalado el servicio, me va a responder el, el sitio de prueba. En el caso de ustedes, le va a responder el sitio de Nginx. Le va a decir Nginx It's Work, el sitio que tiene de prueba. En mi caso, como comentamos un ratito, estoy sobreescribiendo ese archivo por uno con contenido propio. ¿Qué tiene este contenido? Que es un HTML que dice mi primer servidor de Nginx. Voy a abrir acá el file system para que se vea. Acá. Veamos acá. Veamos que ese var www estoy publicando este file system. Eso lo hacíamos gracias a En var. el bar no compartía. Sí, comparte todo el file system, ¿no? Porque ahí toma el HTML después. Claro, lo que se hace acá es en barra background se comparte lo que está dentro del directorio donde está el background file. Entonces acá lo que se hace es, se hace un enlace simbólico que vaya todo lo que tiene dentro el raíz background, que es este directorio, se vaya a este path en la instancia de background. Entonces, ¿eso qué significa? Que ahí dentro voy a tener un archivo que se llama HTML. Entonces, si se fijan, acá yo tengo en el var www, el HTML, me va a dar bueno, este directorio que ven acá es el que yo tengo en mi file system que está acá, el Nginx HTML. Entonces, si yo modifico, por ejemplo, este código, le digo bienvenido a Nginx y le saco esas dos A que tenía, y ahora hago un curl nuevamente, acá puedo ver de que, recuerden ahora para Sí, hacer sí. peticiones al servidor, vamos a usar de cabeza de ahora en más curl, y si queremos descargar algo, bueno, con curl podemos descargar algo y enviarlo a un archivo, ¿no? Pero también vamos a usar wget, por ejemplo, eso también lo vamos a usar mucho. Bien, entonces acá, o sea, ya tenemos nuestro primer servidor funcionando. ¿Y Hacer qué? el linkeo ese es más complicado con el. Con el. Ay, no me sale el nombre ahora. Con el contenedor. Con el contenedor, ¿no? Porque como está. Claro, ahí ustedes tendrían que compartir mediante algún protocolo, no sé, por ejemplo, Samba, instalar un servidor de archivo o algo, y montar el directorio var www html que tienen en su contenedor en su sistema operativo host. Claro, sí, sí, sí. Pero eso, después, cuando veamos servidores de archivo, no, lo van a ver que se puede hacer muy fácil. Bien, entonces cerramos esto. Y bueno, qué podemos obtener acá como, como para ir discutiendo? Bueno, primero la cantidad de workers, cantidad de procesos workers que vamos a tener en ejecución. Esto lo podemos personalizar, podemos aumentar o disminuir, como dependiendo del uso que le vayamos a dar. Y después, lo bueno que tiene Nginx es la forma declarativa de cada una de las configuraciones. Por ejemplo, el proceso master sería este HTTP. Acá tenemos los diferentes, bueno, la instancia del server, que en este caso es un único servidor que tenemos. Y vamos a analizar, este server publica dos, lo que son las URI, que es lo que deja disponible en la URL de ese servidor. El primero de ellos es el raíz, o sea, cuando vos ingresás al servidor mediante su IP o su DNS, vas a ver lo que tenga este directorio.
¿Qué es este directorio? Lo que está acá en root. En var www var html, esto es un directorio. Acá adentro, lo primero que se va a buscar es el index.html. Entonces, cuando vos ingreses a la URI raíz, vas a acceder a ese file system. Después, podés definir, por ejemplo, las location. Cuando en la URL accedas a este string, mapea eso. Bueno, en este caso lo dejé en el mismo directorio, pero esto es para ilustrar, para que vean de que yo puedo cambiar el path. O sea, cuando yo en un recurso web veo que es la IP o el DNS, dos puntos, el número del puerto y la barra, la raíz, lo que viene después puede no llegar a ser un directorio dentro del directorio de trabajo del navegador. Puede ser, perdón, dentro del directorio de trabajo del servidor web. Puede estar en cualquier otro lado eso. Acá lo dejé en image, lo dejé en el mismo directorio, en el barra HTML, pero podría haberlo puesto en otro lugar. Eso es lo que quiero que vean. Es más, si se fijan en el código fuente acá, yo puedo hacer barra image y si quiero listar el contenido de ese directorio, bueno, me va a dar un error porque un 403 que no, bueno, no tengo permisos para eso. Pero ahí yo puedo listar, por ejemplo, el del código de la intro.gif. Bueno, acá me va a devolver un binario y no me lo está mostrando. Entonces, esto si yo quiero, por ejemplo, para salir un poco de la terminal, puedo abrir el navegador y decir, bueno, me voy a la IP de mi equipo, dos puntos, 3333, enter. Y acá podemos ver el navegador renderizando esa respuesta, que es un GIF y un mensaje. Este GIF está en la URI. Bueno, no, este no. Este está acá. En Image tengo otras cosas. Lo tiene en el file system que compartió. Claro, lo tenemos en el propio file system. Bueno, este como primer server, ¿no? Después, eh, continuemos. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un proxy reverso. ¿Qué es un proxy reverso? Bueno, vamos a verlo con una imagen. El proxy reverso lo que nos permite es publicar en un número de puerto un servicio que puede estar ejecutándose en ese mismo servidor reverso o en otro equipo en una red, por ejemplo. Acá podemos ver esta instancia, tenemos Nginx ejecutando... ¿Qué pasó acá? Mouse. Acá tenemos Nginx ejecutándose en este DNS de ejemplo y está publicando mediante el puerto 443, o sea, a través de HTTPS, a los diferentes clientes. Entonces el cliente va a hacer una petición, va a hacer un request dirigido al 443. Esa sesión va a ir cifrada, o sea que si un usuario intercepta esa sesión, sin la llave privada no va a poder hacer mucha cosa. Y bueno, en ese mismo servidor recibe en el 443 esa petición y dependiendo de, por ejemplo, la URL, dependiendo del path al que se quiera acceder en ese servidor reverso, se va a redirigir esa petición, ese tráfico, para algún servidor que esté dentro, o sea, que esté detrás de ese proxy reverso. Entonces acá podemos ver que el servidor puede tomar lo que venga dirigido a este DNS y reenviarlo, por ejemplo, al puerto 8080 del host 1, reenviarlo o podría tomar una parte de esta URL de lo que sigue acá, de un path, perdón, el path en la URL se llama URI, no es path. Se podía tomar una URI y decir, bueno, todo lo que esté dirigido a esta URI, como por ejemplo el que veíamos hace un ratito, el de imágenes, reenviala a tal host con tal IP y tal número de puerto. ¿Qué me permite esto? Si ven acá en la imagen, que en todos estos equipos, o acá dicen equipos, ¿no? Pero esto puede estar ejecutándose, obviamente, que en diferentes números de puerto, en este mismo servidor. O sea, pueden ser instancias, pueden ser sockets
perdón, pueden ser puertos que estén disponibles o estén abiertos en ese mismo server. Entonces, ¿qué nos permitiría esto? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación en este host y la aplicación está en HTTP, no la puedo publicar en internet porque, bueno, es vulnerable. Pero mediante un proxy reverso, yo lo que puedo hacer es a los clientes que accedan a esa instancia de ese servidor detrás del proxy, cifrarle la conexión y el tramo que va desde el servidor al host, hacerlo mediante HTTP. Y acá no tuve que cambiar nada. Lo único que tuve que hacer es publicar y bueno, las configuraciones del proxy decirle lo que te llegue por tal puerto, reenvíalo a tal otro, o lo que te llegue con tal URI, envíalo a tal instancia de tal server. Esto está bueno también porque nos permite filtrar también, un proxy reverso nos permitiría filtrar o gestionar el tráfico de cada uno de estos servidores, ¿no? De manera centralizada. Por ejemplo, este servidor no tiene acceso, por ejemplo, no tiene un sistema de autenticación, ¿no? Pero mediante esta URL, mediante este proxy reverso, yo ya ahí puedo filtrar el tráfico. Si se acuerdan, en el sistema operativo, cuando ustedes accedían a, a la cloud, lo que hacían era, mediante un proxy reverso, primero se tenían que autenticar. Entonces no se le mostraba el código de la cloud directamente en el navegador, sino que ustedes usaban se autenticaban con un proxy. En realidad, ustedes no usaban directamente la cloud, sino que usaban una instancia de Guacamole, si no me equivoco. Bueno, pero para ingresar a Guacamole tenían que hacerlo con un usuario y clave, que eso estaba registrado en un servidor de dominio directory, de Active Directory. Entonces, para ver esa página, tenían que autenticarse primero. Entonces, la página no tenía la autenticación incorporada. Lo que tenía la autenticación era el servidor proxy. El proxy, ustedes accedían a esa instancia de Guacamole. Bueno, lo mismo de esto podemos hacerlo con equipos que estén separados, ¿no? Este ejemplo, yo lo que les mencionaba, que podía estar ejecutándose cada una de estos servicios dentro del mismo proxy reverso, obviamente que en diferentes números de puertos, ¿no? Pero también lo podemos hacer en diferentes servidores. Por ejemplo, yo podría crearme una instancia de Nginx, configurarlo como proxy reverso, y dentro de Milan, que ya exista un servidor Apache, por ejemplo, una instancia de HTTPD, y yo podría redirigir el tráfico que tiene determinado formato en la URL, redirigirlo a ese servidor Apache. Eso está muy bueno, eso se usa bastante en la práctica. Y bueno, no solamente en Nginx y Apache, sino que podría tener múltiples servidores también, ¿no? O sea, usar el proxy reverso para publicar diferentes servicios. Por ejemplo, un Internet Information Server, un Tomcat, un servidor de aplicaciones como Tomcat o un Apache o lo que sea, ¿no? Todo circula a través de este proxy reverso. También se le suele llamar un balanceador, porque yo podría aceptar las peticiones de un cliente y tener configurado, por ejemplo, una aplicación, no sé, una instancia de mi aplicación que esté en múltiples servidores, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la carga que tenga cada uno de esos servidores, o sea, asignarle nuevos clientes en función a esa información. Entonces, de esa forma yo puedo distribuir, puedo balancear la carga de las peticiones que llegan al proxy reverso. Entonces, de esta forma yo puedo balancear el tráfico. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a instalar Apache, perdón, tenemos instalado Nginx, tenemos el servidor más simple que pueda haber, que es, vamos a dejar la configuración acá, y ahora vamos a instalarle PHP, porque en sí Nginx no entiende código de PHP, es más, si nosotros en la web que estamos publicando, es, este es Nginx, no, esto es en var www html. Vamos a tener, por ejemplo, este index.php. Si yo quiero acceder a ese index.php, vamos a ver que ahora no tenemos configurado PHP, ¿no? Entonces, si yo hago index.php,
.php nos va a descargar el archivo de configuración. Y si miramos en el archivo de configuración, vamos a tener el código que tenemos en el backend, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, porque si mi servidor web está funcionando mal, lo que me va a publicar a los diferentes clientes va a ser todo el código de backend que yo tenga. Por ejemplo, la aplicación que tenga, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a instalar PHP. Para eso instalamos el módulo PHP FPM. Existen múltiples formas de instalar PHP a un servidor web. Eso lo tenemos que, bueno, pueden ver en la documentación de PHP, dependiendo del uso, de cómo vayamos a usar, cómo vamos a hacer el pasaje de los datos que hay desde nuestra instancia de nuestro servidor web a lo que es la instancia de PHP. ¿Cómo es el pasaje de la información? Existen dos formas para pasar esa información. Mediante un archivo, o sea, publico lo que le llegue el web server de los requests, lo reenvía a ese archivo y el proceso de PHP toma esos datos, ¿no?, de ese archivo y bueno, lo renderiza para que el servidor web pueda mostrar un data a los diferentes clientes, la respuesta de los diferentes clientes. O yo lo podría hacer mediante un socket a eso, que el web server pase los datos mediante un socket. Eh, bueno, existen muchas formas de instalar PHP. También yo lo puedo instalar como si fuera un módulo también del navegador. Bueno, dependiendo de qué es lo que vaya a implementar en PHP, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, dependiendo de las características que tenga el sistema que vayamos a implementar. Qué tan crítico sea, la cantidad de usuarios, etc. El servidor web que vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, ustedes instalan PHP. FPM. Yo lo tengo instalado porque lo provisioné en el script de inicio. Y ahora lo que tenemos que hacer es agregarle las configuraciones de PHP a nuestro server. Entonces para eso lo voy a hacer acá a mano. Voy a editar el nginx.conf. Y lo que vamos a hacer es vamos a publicar un servidor nuevo, ¿no? Vamos a hacer no, ya lo tengo, ya lo tengo. Pensé que no lo tenía aún. Ya lo tengo al servidor. Tenemos dos servidores, ¿no? Este que es nuestro servidor web, que está en el puerto por defecto 80. Y después tenemos este otro servidor web, que está en el puerto 8080. O sea, tenemos dos instancias master de Nginx. Uno en un número de puerto, 8080, y otro en el 80. ¿Qué vamos a hacer? En el 8080 vamos a habilitar PHP. Porque yo puedo tener múltiples instancias del servidor web y cada instancia puede estar mapeada a diferentes lenguajes de backend que quiero utilizar. Por ejemplo, en un sitio voy a utilizar PHP, en otro voy a utilizar Perl, en otro voy a utilizar Python, en otro voy a utilizar Node. Bueno, dependiendo del lenguaje que queramos, podemos no, por ejemplo, no es que vamos a instalar PHP y nos va a quedar disponible para todos los clientes, para todas las web, para todas las páginas que vayamos a publicar. No. Capaz que yo quiero refinar eso y decirlo, bueno, a esta página le doy tal lenguaje, a esta otra tal otra y así sucesivamente. Entonces, para eso acá lo que vamos a hacer una modificación. En var www.html tengo mi primer sitio y acá tengo mi segundo sitio. En ese segundo sitio lo que voy a hacer es, le voy a colgar acá las configuraciones de PHP, que las voy a dejar acá en el chat. Las configuraciones de PHP son estas, ¿no? Esto es todo. Lo que indicamos acá en estas secciones, que todo lo que tenga extensión .php, PHP dependiendo de su versión, hay algunos que antiguamente numeraban la versión en la extensión.
Entonces tenían archivos y pueden encontrar en sistemas en la actualidad que tengan archivos, por ejemplo, con extensión .php2, php3, php4. Entonces acá lo que indicamos con este comodín es todo lo que tenga extensión .php algo, un número, incluí esta configuración. Y esta configuración lo que van a tener es, bueno, esto lo voy a sacar de acá. En vez de copiar y pegarlo, hagan así. Nosotros tenemos el archivo que nos generamos el backup. Acá están las configuraciones de PHP, que son estas que están acá. Que nos dice, si querés habilitar PHP, vamos a ampliar acá. Mail. No están acá porque yo instalé. No pasa nada. Lo copio acá. Esto, esto, cerrar esto. Y esto nos va a quedar acá. Les voy a copiar acá. En el chat les voy a pasar la configuración. Esa configuración la tienen que ubicar debajo del location. Entonces voy a abrir la terminal. Y en el location, debajo, me voy a tomar y voy a decir, bueno, todo lo que tenga extensión .php, algo, número, voy a llamar, voy a hacer el pasaje. Recuerden que mencionamos un ratito, PHP le puedo pasar o en un archivo los datos al proceso de PHP o le puedo pasar mediante un socket. Acá lo voy a hacer a través de un archivo. Ese archivo va a estar acá, en este file system. Dice var, run, no sé qué, .fpm. Perdón, esto acá, en la letra ahí, ven que dice 7.0. Acá, 7.0. Y ahora le doy guardar. Y ahora hago nginx -s. Si recuerdan que era para poder comunicarme con el proceso de nginx, con el proceso de instancia del servicio, y le voy a dar reload. Listo, acá le dimos reload y no nos apareció ningún error ni nada. Y ahora vamos a hacer curl localhost y acá podemos ver nuestro primer sitio que está en el puerto 80, o sea, en el puerto. Bueno, ese sería nuestro primer sitio. Y después tenemos otro que va al puerto 8080, que sería nuestro segundo sitio. Acá tenemos dos servidores publicados, ¿no? El 80 y el 8080. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer un proxy reverso. ¿Qué A es? ver, tira el Forbidden. Cuando hago el curl El segundo. 403. Sí, le hago al cualquiera de los dos puertos. Hago curl localhost 2.80 y, y me tira. A mí me da lo mismo. Claro, eso ¿por qué puede ser? Porque que no tengan Igual el el. 80 lo tenía habilitado. O sea, ya Que, lo tengo. eso es por que no tengan el directorio HTML. Verifiquen que en bar www tengan el directorio HTML, que es el donde está apuntando el servidor de root, ¿no? Que sería el bar. Perdón. El bar www, hay HTML, acá tengo el primer sitio. Y en bar www sitio 2 es donde tengo el segundo sitio. Tienen que chequear que esos directorios existan y que dentro de esos directorios tengan un index.html. Porque si yo elimino eso, Claro, yo lo que tengo es un index.nginx-debian.html. entonces tendrías que
o Cambiar el nombre. renombrar ese archivo o en el navegador especificar exclusivamente ese nombre, ¿no? Porque eso qué es lo que pasa, gente. Miren, si yo abro la instancia del navegador y le digo, por ejemplo, este es el primer sitio, ¿no? Que está en var www.html. Yo si quiero listar, si me fijo acá, un directorio, el image por ejemplo, si yo le especifico image acá, lo que va a querer hacer es, como no tengo un index.html, es querer mostrarme el directorio. O sea, todos los archivos que tenga ese directorio. Y eso está prohibido. El navegador no, por eso nos da prohibido el 403, es porque tiene prohibido listar esos archivos. Pero si yo, por ejemplo, en el image, me voy al image y agrego un index.html, por ejemplo, y hago acá un F5, acá voy a ver el contenido. Eso es porque no tienen, cuando les da un 403, porque el recurso no existe, perdón, porque no tiene permiso para listar, no existe un index.html. Entonces acá vamos a ver, vamos a hacer el proxy reverso, ¿no? El proxy reverso es, yo modifico el Nginx y acá lo que voy a hacer es esto, le voy a agregar una directiva que dice, acá, no, voy a agregar una directiva que dice proxy pass. Esto también se puede implementar en HTTPD, en Apache, pero funciona mejor en Nginx. Entonces, lo que nos dice es que en el location, acá, o sea, todo lo que te llegue a tu directorio raíz, en ese sitio, redirigilo al puerto 8080. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que me llegue a ese puerto lo va a redirigir al 8080. Entonces, yo lo que hago es, voy a comentar esto, porque no voy a publicar nada acá, y agrego proxy pass, y digo, bueno, ahora reenvíalo, o redirigí esa petición a localhost 2.8080. ¿Quién va a atender ese request? Mi segundo servidor. Ahí vemos el proxy reverso, ¿no? Le llega a este server y este server lo redirige, hace un bypass con la otra instancia del otro proceso. Entonces ahora, si yo hago esto, guardo y recargo las configuraciones, me va a dar que hay un error. Tengo un error de sintaxis de una llave. Acá. Me faltó el punto y coma acá. Punto y coma. Recargamos y listo. Acá, ahora, ¿se acuerdan acá? Si yo hago esto es para sistema. Si yo acá hago me voy al sitio de hoy, van a ver que ahora no me está listando la imagen del primer sitio que me mostraba ese GIF del logo de la materia, sino que ahora automáticamente me está redirigiendo al segundo, a la segunda instancia. Esta segunda instancia, como lo tiene acá en la configuración, tiene habilitado PHP, pero no está configurado. O sea, lo único que le agregué acá es todo lo que te llegue con .php algo, aplica este segmento de configuración. Vamos a analizar un poquito ese segmento. Por ejemplo, en el segundo sitio, que es Nginx, sitio 2. Acá yo tengo un index.html, que es este que vemos acá, y tengo un index.php. Ahora, si yo hago un curl, ¿no? Un curl, y le digo localhost, el puerto va a ser el 80, pero le digo renderizame el index.php, vamos a ver que me dice un código de error que dice 502 bad gateway. Y esto está bien que haya fallado. ¿Por qué? Como vimos en el teórico de HTTP, los errores 500 son errores que por lo general son en la configuración del servidor. Entonces ahora la idea es, bueno, ¿cómo diagnosticamos eso?
¿qué es este 502? Bueno, entonces para eso tenemos la herramienta de los logs. Los logs es ese archivo de monitoreo en el cual vamos a estar mirando, no solo en este servicio, sino que en todos los servicios, lo vamos a estar analizando y vamos a estar investigando siempre para obtener más información de qué es lo que está pasando en una determinada sesión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver el log en Nginx y bueno, la mayoría de los servidores web por defecto nos suelen dar dos archivos de logs. El de acceso, que tiene todas las peticiones por parte de los clientes, y el de los errores. Vamos a ver el de los errores. Yo voy a hacer un tail "-f". Los logs por lo general están en var logs. El nombre del servicio. Y acá vamos a ver de que tenemos dos. Tenemos el access log y el error log. En el access log vamos a ver todos los requests de los clientes. Acá podemos ver, por ejemplo, qué request. La IP de origen del cliente. Bueno, la fecha y la hora. La petición del cliente, ¿no? Que hizo un get a este recurso. El protocolo y la versión del protocolo. Eso es propio del request. Después, acá tenemos la información de el response, el número de el código de respuesta, o sea, un 403, en este caso, el que no tenía permisos, el 508, que esto sería el tamaño del mensaje, de la respuesta, y después acá tenemos información de la agente que se utilizó para ese request. El navegador, versión. Esto es la versión del motor, más que nada, la versión del motor del navegador, no la versión del navegador. El sistema operativo cliente, la arquitectura, bueno, la arquitectura, y esto también este es el motor de renderizado del navegador. Bueno, Chrome, el navegador, la versión. Esto es lo que es el user agent de los clientes, ¿no? Después, bueno, acá podemos analizar, bueno, y acá podemos sacar datos de la IP de origen. Obviamente acá mi IP de origen, ¿cuál va a ser? En este caso es la del gateway. Esto está a través de Vagrant. Recuerden, Vagrant, igual que usted, el que lo gestiona es VirtualBox. Pero si yo esto lo publico en internet, la IP de origen que voy a ver cuando ustedes acceden a mi web va a ser la de ustedes que tienen en ese momento. Entonces, bueno, los que son del 127 son las peticiones de curl. Acá lo podemos ver con... bueno, esto es cuando hice la petición, eh, redirigí el tráfico. Acá podemos ver las que hice con curl. Acá. Con curl. Y acá podemos ver de que la respuesta fue 502. Por ejemplo, yo podría decirle a curl, acá, me va a dar error de vuelta, pero le podría decir, che, en el atributo del header, del request, hay un atributo que es el user agent. Setealo a eso, a un valor que sea, por ejemplo, mi navegador. Y le digo la versión 1.1. Listo. Vamos a depurar esto también para ver la salida. Y acá podemos ver que el user agent que nosotros le especificamos, sobreescribimos eso. Y bueno, acá tenemos el header del request, el enter. Y este es perdón, el header del request. No le especificamos no hay ningún body acá, no hay ningún dato en el cuerpo, por ende no me muestra nada en el body. Y acá me muestra los datos del server, que sería el response, la respuesta. Y acá sí tenemos el header. Y acá tenemos el enter, acá. Y acá tenemos el body del response del servidor. Entonces acá podemos ver en los logs de vuelta que ahora en vez de decirnos curl, sobreescribimos eso, porque imagínense, yo podría estar en el servidor. Esto lo podría redirigir y no sé, mediante algún algoritmo, mediante algún machine learning o alguna cosa de esa.
podría tomar como entrada cada petición y procesarla, por ejemplo, y decir, bueno, mira, fulanito, me están haciendo peticiones con el curl. Bueno, ahí toma alguna acción o algo, ¿no? Bien, y también, muy importante, la fecha y la hora, ¿no? De la petición, porque ahí yo puedo identificar si en un periodo de tiempo tengo múltiples peticiones, por ejemplo, puedo estar ante un ataque de negación de servicio distribuido. Y bueno, pero no veimos el error. Acá nos dio un 500 bad gateway, pero no nos vimos el error. Entonces para eso vamos a abrir el log de error, para ver qué error nos está diciendo Nginx. Y acá podemos ver qué nos dice. La fecha y la hora, este es el último que hicimos. Este es el PID. Nos dice que ha ocurrido un error en la función connect del file system. Este file system. Esto falló. Y acá ya me está diciendo la falla, ¿no? Me dice not such file or directory. O sea que hay algo mal en este archivo. Vamos a ver si existe en mi máquina ese archivo. Por ejemplo, vamos a listar lo que esté en var run, php. Y acá podemos ver de que no hay ningún archivo con nombre php 7.0, sino que hay un archivo que se llama php 7.2, o sea, la versión que nosotros tenemos instalada es más nueva que la que tenemos en el archivo de configuración. Entonces, para eso lo que hacemos es editamos en Nginx y le cambiamos acá y le decimos usa el php 7.2. Listo. Ahora guardamos los cambios. En Nginx recargamos las configuraciones. Profe, me parece que le puso 22. Me puse 22. Sí, buenazo, gracias. Pero acá le voy a dar recargar y vamos a ver de que nos va a seguir fallando. Ahora. Hacemos la petición. Y nos sigue fallando. Nos dice bad gateway, no sé qué. Error. Entonces ahora vamos a dar de vuelta a los logs. Y vamos a ver de que nos dice, ah, mirá, en este path que querés acceder, el usuario que instanció el servicio de Nginx no tiene permiso sobre ese archivo. Por eso me da el error. Me dice permission deny cuando se instancia, cuando se quiere acceder a ese archivo, ¿no? Entonces, para eso, lo que me está faltando acá es que el proceso de Nginx se ejecute en un determinado contexto, en un determinado entorno de un usuario. Y eso, si nos fijamos en las configuraciones, vamos a ver que en ningún momento le estamos diciendo el contexto en el que se va a estar ejecutando. Entonces, para eso, acá sí voy a usar el archivo que tenemos de backup. Acá podemos ver de que le podemos especificar con el argumento user el nombre del usuario que va a ejecutar esa instancia cuando el servicio inicie. Entonces acá vamos a copiarnos esto, user www.data, y lo voy a copiar en mi archivo de Nginx al inicio. Listo, recargamos el servicio y ahora hacemos de vuelta el curl. Y buenísimo, acá como que nos quiso mostrar algo, ¿no? Es más, nos retornó una web. Si nos fijamos, el código fuente de esto, el sitio es sitio 2. Si nos fijamos, el código fuente de index.php es la función phpinfo. phpinfo es una función de PHP que retorna en un archivo HTML maquetado con las configuraciones de PHP, con todas las librerías que tiene instalado. Entonces, si vamos acá y le damos Enter, vamos a ver, bueno, vamos a ver acá, index.php, y vemos que no nos está funcionando, no está descargando el archivo. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, esto es porque nos está funcionando de manera local en el sitio,
cuando hacemos curl, vamos a hacer curl solamente, localhost, index.php. Nos está funcionando, pero no nos está renderizando esto en la web. O sea, no anda en localhost, pero no nos anda en el equipo. Esto, lo que hacemos acá es... ¿Esto es por qué funciona? Perdón, ¿por qué no funciona? Porque el contexto en el que yo estoy ejecutando, el navegador, no entiende que me tiene que, o sea, que quiero acceder o que quiero publicar un index.php. Acá me está faltando información. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es publicar. Acá. Vamos a abrir el archivo de configuración. Tengo que agregar acá. Voy a abrir el archivo etc, nginx, sites enable y dejo el default. Y acá tengo el archivo comentado que se agregó en el momento de instalación. Entonces acá hay una parte que nos dice acá php, acá. Acá tenemos que tener un atributo que diga index. ¿Qué archivos vas a renderizar para mostrar en tu index? Entonces, por ejemplo, tenemos, bueno, todos estos. Y acá yo lo que voy a hacer es, le voy a especificar el archivo. Y esto, lo que tenemos que tener en cuenta es el orden de esto, ¿no? O sea, el index acá va a ser, este orden importa. Lo primero que va a chequear el servidor es si en el directorio que yo le estoy especificando acá existe en este orden de izquierda a derecha estos archivos. Si no existe, se prueba con el siguiente. Y cuando llegue al último y no hay ninguna coincidencia, se retorna que el archivo no existe, no se encontró ese archivo. Entonces acá le vamos a agregar el index.php. No vi dónde puse el index.php. Acá. En index. Ah, segunda instancia, ok. Bien, reiniciamos acá y vamos. Reiniciamos acá y index.php. No está. Está faltando otro archivo de configuración. Vamos. Nos da. Vamos a aplicar esta configuración entonces. Bueno, esta es la configuración básica de un proxy reverso, o sea, recibe una data y lo redirige a otro. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, recuerden que yo modifiqué el nginx.conf para, me creé un respaldo del archivo de configuración que se instaló desde los repositorios y empezamos a crearlo nosotros al archivo, ¿no? A mano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, porque, a ver, esto está bueno, pero a medida que nosotros vayamos generando más sitios, se nos va a sobrecargar este archivo de configuración. Entonces, la mayoría de servidores web lo que implementan, o sea, eso depende de cada. Después nosotros si queremos usar un archivo para todas las configuraciones, lo podemos hacer. Pero una buena práctica es separar por cada sitio en un archivo diferente. Entonces es mucho más fácil de gestionar. Entonces, para hacer eso, vamos a restaurar el archivo que se llama nginx.back. Lo vamos a sobreescribir en etc nginx.conf. Entonces, ¿qué tiene este archivo? Este es el que se instaló en el momento que nosotros hicimos apt install nginx.
Ahora vamos a ir al archivo de configuración y acá lo que vamos a modificar, no, acá no vamos a modificar nada. Este archivo, bueno, tiene más atributos de lo que nosotros agregamos, pero lo que nos interesa acá de esto es que si vamos al directorio en Nginx, vamos a ver que tenemos más directorios y hay dos que nos interesan, que es el site available y el site enable. ¿Qué son estos directorios? Donde nosotros podemos, bueno, en realidad es en site available, que es son los sitios que vamos a crear, y en site enable son los que dejamos disponibles en la instancia de Nginx. Entonces acá tenemos un archivo que se llama default, que vamos a ver. Este es un sitio, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿se acuerdan del segmento server? Que está configurado bueno, por defecto, ¿no? Esta es la página. Esto es la página perdón, esta es la página en el servidor inicial, la instancia inicial. Entonces acá lo que vamos a hacer es, vamos a copiarnos el default y vamos a generarnos un sitio que se llame no, vamos a generarnos el sitio por defecto. Vamos a generarnos el sitio por defecto. Voy a quitar la documentación acá porque esto los comentarios, esto no nos interesa. Lo que nos interesa acá es el segmento server. Los archivos de configuración de los certificados están en el archivo nginx.conf. Y acá, bueno, vamos a habilitar PHP. Entonces para esto lo que hacemos es descomentamos location, el include, y que lo vamos a hacer a través del archivo fatcgipass. Y este archivo le hemos puesto que era 7.2, la versión de PHP. Listo, acá no vamos a usar sitios virtuales aún. Vamos a guardar esto. Y ahora ya tenemos nuestro sitio creado para ese sitio virtual. Lo que vemos es, perdón, en default, bueno, es el sitio por defecto. Está en var www, HTML. Y bueno, lo publicamos por el puerto 80, tanto por IPv4 como IPv6. Es nuestro default server. Esto es, si yo me conecto a la IP directamente, acá yo puedo tener múltiples sitios, ¿no? Pero si me conecto por la IP directamente, voy a, me voy a, me va a dar este sitio por defecto, ¿no? En cambio, si lo hago por DNS, me va a dar el del DNS que tenga configurado. Entonces, para dejar este sitio disponible, vamos a ver de que existe este otro directorio, Site Enable. Y Site Enable vamos a ver que no es más que un enlace simbólico, un soft link, entre el default que está en este path, o sea, el que acabamos de abrir recién. O sea, en este directorio se generan enlaces simbólicos a los diferentes archivos de los diferentes sitios que quiero dejar disponible en el navegador. Entonces, para esto ahora vamos a hacer nginx reload. Listo, vamos a abrir el sitio. Y acá volví a mi sitio inicial. Y ahora lo que voy a hacer es, en ese sitio voy a habilitar, me faltó habilitar acá, en el default, me faltó en realidad, yo había dejado, ay, no guardé el cambio, no guardé los cambios. Había dejado que en default estuviera PHP habilitado, pero me faltó agregarlo aquí, en el index. Entonces en el index vamos a hacer index.php, guardamos, recargamos el sitio y yo voy a generarme, bueno, vamos a usar un tmux, vamos a generarnos un var www html, vamos a generarnos ya tenemos el index.html. Entonces si refrescamos acá, ahí va, nos va a dar la web que generó la función php info.
El navegador le solicitó al cliente, el cliente le pidió a PHP que renderizara esa función. Con el PHP generó este HTML y se lo devolvió a la gente, al cliente. Bien, instalamos PHP. Ahora vamos a instalar MySQL y como base de datos, ¿no? Para persistir información. Y vamos a instalar el módulo de PHP y MySQL para hacer la conexión entre PHP y MySQL. Ahora que instalamos esto, nosotros podemos, bueno, yo ya lo instalé en el momento de que provisioné la instancia de la box. Podemos hacer MySQL-u root. Y acá ya estamos en el cliente de MySQL con el comando show databases. Podemos ver las bases de datos del sistema de MySQL. Así que ya tenemos instalado MySQL. Y ahora lo que tenemos que instalar es PHP MyAdmin, que es una interfaz web escrita en PHP para gestionar un servicio de MySQL. Entonces para eso yo lo que voy a hacer es voy a abrir la web oficial de PHP MyAdmin. Voy a copiar ahí el swget. Vamos a descargar. Le damos en copiar. Enlace. Abrimos la terminal. Lo voy a instalar en... Acá vamos a ir a var. www, html. Lo voy a instalar aquí. Bueno, yo lo tengo instalado. Vamos a quitarlo. Eso porque lo tengo en mi file system, ¿no? Hago wget. Pego la URL. Y listo. ¿Qué tendría que hacer? Descomprimir el PHP. Con unzip, por ejemplo, no está instalado. Lo instalamos. Y acá hacemos unzip. PHP. Y nos dejaría el directorio HTML, PHP, MyAdmin, y bueno, la versión y todo eso. Yo lo voy a sobreescribir a ese nombre para que nos quede más corto, porque sea PHP MyAdmin. Y ahora podríamos ir a la web. Incluso hacer un proxy pass acá y enviarlo cada vez que me ingresen a esta IP, a este servidor, se reenvía automáticamente a PHP MyAdmin. PHP MyAdmin, obviamente acá le erré porque es el número de puerto 3333. Y bueno, me está diciendo que me está faltando una librería en mi sistema, que es esta, la PHP XML. Entonces yo vengo acá, instalo. No tengo que reiniciar el servidor porque es de PHP. Le doy F5 y listo. Ya tenemos acá el usuario para ingresar y la contraseña. No le seteamos ninguna contraseña a MySQL. Vamos a hacerlo eso ahora. Y para setearle esa contraseña, vamos a acá. Voy a guardar, voy a eliminar, voy a cerrar esto. Y para setearle una contraseña al usuario root, eso lo podemos chequear como hicimos hoy, ¿no? Con el comando mysql-u root. Acá como no le especificamos nada, ingresó correctamente. Pero si nosotros le agregamos el argumento "-p", nos va a solicitar la contraseña que no la sabemos porque no se la seteamos.
Entonces para eso vamos a seteársela al usuario. Y para eso existe una aplicación que se llama MySQL Admin. Y nosotros le podemos especificar con menos menos user el usuario, password y la contraseña. Yo le voy a setear la contraseña password. Listo, acá nos está informando que se seteó la contraseña y ahora yo se las paso acá en el chat. Ahora si, no, si verificamos en phpMyAdmin con el usuario root y la contraseña password, eh, phpMyAdmin nos va a informar de que no podemos iniciar sesión porque por razones de seguridad phpMyAdmin lo que hacen es deshabilitar el usuario root para que se ingrese mediante esta interfaz. Entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a crearnos un usuario y una contraseña para eso. Eh, por ende, MySQL menos u root menos p y me va a pedir la contraseña que es password. Y desde acá nos vamos a generar el usuario y la clave. Entonces para eso, creo que esto con Pablo lo llegaron a ver en base de datos, dar de alta y asignar permisos y eso. Es create user, el nombre del usuario, que lo voy a llamar phpMyAdmin, el host a donde va a iniciar sesión, que es este host local. Y va a estar identifier by una clave, le voy a setear phpMyAdmin.password. Listo, se los copio acá para que lo tengan. Y por último, creé el usuario y ahora le tengo que dar permisos. ¿Qué permisos le voy a dar? Como phpMyAdmin no me deja... bueno, podría crear una base de datos. O sea, lo ideal sería crear una base de datos y asignarle permisos a esa base de datos, a ese usuario para que pueda ingresar, ¿no? Pero lo que voy a hacer es con este usuario, le voy a dar permisos para todo. Creo que era más fácil en phpMyAdmin cambiarle en el código fuente que no que permitiera el usuario root. Privilege. ¿En dónde le voy a dar privilegios? En todas las bases de datos. ¿A qué usuario? phpMyAdmin arroba localhost. Y con la posibilidad de que pueda otorgar permisos. O sea, este sería como un usuario root que no se llama root. Copio esto. Pronto. Y ahora, si nosotros vamos a phpMyAdmin e iniciamos con el usuario phpMyAdmin y la clave es phpMyAdmin.password. Listo, ya podemos ingresar a la interfaz web para crear bases de datos, para, bueno, hacer cualquier tarea administrativa que necesitemos. Y bueno, esto lo vamos a usar bastante, gente, porque, bueno, vamos a ver después la parte de los respaldos y todo eso. Que está bastante bueno. Y si llegamos a ver algo más al final de WAF también, vamos a ver un poquito de seguridad también bueno, phpMyAdmin está muy bueno para mostrarlo porque se les puede, se puede, o sea, publicar esto en internet, no, o sea, publicarlo en una red interna que ustedes tengan acceso con, eso está bien, pero no dejarlo público en internet para que cualquiera pueda trabajar, o por lo menos como mínimo cifrarlo a eso por una sesión con un HTTPS. Bueno, acá podemos hacer lo que nosotros queramos sin necesidad de iniciar la base de datos, sin iniciar línea de comando con root. Bueno, ¿qué nos queda
para el lunes vamos a ver los DNS dinámicos, crear sitios virtuales, que acá hicimos un único sitio y un proxy reverso. Nos quedan hacer múltiples sitios virtuales y después, bueno, certificados SSL y proxy reverso. Vamos a instalar un proxy, un servidor de multimedia que se llama Envy, que nos permite, es como si fuera un Netflix, implementar un propio Netflix. Eso está bastante bueno. Además les va a servir para cuando veamos servidores de archivo también, para tener contenido en su servidor de archivo. Y bueno, por hoy, Gurice, liquidamos por acá. Eh, Nos vemos el lunes. Buen fin de para todos.